Bueno, hoy vamos a reaccionar a la intervención estadounidense en México o como se le conoce normalmente como la guerra México-americana o México-estadounidense, como sea. En fin, la guerra del fútbol, ok, esta es buena. Guerra de las Malvinas, la guerra del Chaco y la guerra hispano-sudamericana. Todas Con muy buenas, pero bueno, 1.9 millones de kilómetros cuadrados, México es actualmente el es decimotercer un big país boy, más somos big grande del boys. mundo. Sin embargo, ¿sabías que en su momento reclamaba 4.3 millones de kilómetros cuadrados que lo posicionarían como el séptimo país de esta lista? La razón de la pérdida de más de la mitad de su territorio F se en el chat. remonta a la guerra con Estados Unidos, uno de los episodios más dolorosos de la historia mexicana. ¿Te interesa saber cómo ocurrió? Dale. Entonces Obviamente, quédate hasta el final del video. buena intro. Primero, echemos un vistazo al mapa de Norteamérica de 1834 para entender los antecedentes. Los Estados Unidos, cuya historia completa puedes ver en este video, Deberíamos hacer habían ese video. comenzado su política expansionista. Recordemos que a su independencia, su territorio solo contaba con las 13 colonias originales, que se expandieron mediante las compras de la Luisiana en 1803 y la Florida en 1821. Sí, bueno, en este momento estas eran las 13 colonias originalmente, sin embargo, después de la guerra contra el Reino Unido, tenían territorio hasta el río Mississippi, que está más o menos por aquí. Y de ahí en fuera llegó la compra de Luisiana, que Napoleón vendió el territorio de Luisiana a los americanos para, bueno, fondear su ejército. Y eso duplicó en sí el territorio de Estados Unidos bajo, creo que Thomas Jefferson era el presidente en este momento. Y España vendería Florida, obtendrían el territorio de Oregón y bueno, la sesión, como se le conoce allá, la cesión mexicana. A O Francia y sucesión, no sé España, cómo se diga. respectivamente. México, por su parte, ocupaba su actual territorio, más los estados de California, México Nevada, llevaba pocos Utah, años de ser Nuevo México, independiente. Colorado y Arizona, además de partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. En cuanto al estado de Texas, bueno, se le podría considerar como la manzana de la discordia de este conflicto. Sí. Resulta que con el tratado Adam-Onis de Digamos que es un estado 1821, problemático. España cede la Florida a Estados Unidos a cambio de permanecer con Texas como un territorio de la corona Ah, española. mira, esto no lo sabía. Sin embargo, con la independencia mexicana, unos meses después, anexa el territorio como parte Claro. del naciente Imperio Mexicano. España, por su parte, Éramos no un imperio reconoce los esta primeros 2 años. independencia hasta 1836. Es aquí cuando Texas, en donde habían migrado muchas familias estadounidenses durante este periodo, se proclama como una república independiente. Como te imaginarás, Claro, la independencia de Texas es un tema mucho más largo y complejo. Muchas familias norteamericanas se habían mudado, en parte para expandir la institución de la esclavitud. Mucha de la gente que se esto mudó, no fue vamos a ver si podemos ver el mapa, de la gente que se mudó de Estados Unidos, de Estados Unidos a Texas, eran pues del sur, ¿no? Donde la esclavitud era legal y querían expandir tanto Estados Unidos como la esclavitud. México les daba tierra, les daba la oportunidad de vivir ahí. Y es por eso que se mudaron. Sin embargo, porque no es solo culpa de los americanos, muchos de los mexicanos que vivían en el norte del país, no solo en Texas, eh, no se sentían parte de la identidad mexicana, no les gustaba que la Ciudad de México les diera órdenes, que les dijera qué hacer. Entonces, en Estados Unidos se les conoce como tejanos, ¿no? Aquí tejanos, pues bueno, es alguien de Texas, ¿no? Pero en Estados Unidos es como Texans y tejanos, que son los hispanos que vivían en Texas. donde habían migrado muchas familias Entonces, ellos también estadounidenses querían durante este independencia, periodo, no se solo era proclama cuestión de, como de una lo- de los república americanos independiente. viviendo ahí. Como te imaginarás, esto no fue reconocido por México, por lo que se inicia la Guerra de Independencia de Texas, en un intento mexicano por recuperar la soberanía sobre el territorio. Los rebeldes tejanos En este momento de la historia mexicana había muchos movimientos de independencia. Yucatán tendría su movimiento de independencia, la República del Río Grande, California tendría su independencia y muchos estados buscarían ser independientes. Realmente México tiene suerte de siquiera existir como un país.
fueron apoyados por Estados Unidos y liderados por los tejanos estadounidenses Stephen Austin y Samuel Houston. Como las ciudades. Sí, igual que dos importantes ciudades del estado. Austin siendo la Por capital. su parte, las tropas mexicanas... Pero no, esto no es totalmente cierto. Mucha gente, muchos americanos apoyaban a los estadounidenses en Texas, pero había muchos que no querían nada de ver y que no estaban de acuerdo con la independencia tejana, no querían problemas con México en ese momento. Y pues bueno, como todo es un tema de dos partes, ¿no? lideradas por Antonio López de Santa Anna, emprendieron... Y claro, también había tejanos, mexicanos, famosos que también lucharon por la independencia de Texas. El que más se me viene a la mente es Juan Seguín, que se volvería el primer alcalde de la ciudad de San Antonio. Entonces también había, ya para este momento en Texas había como, por cada mexicano había como 10 estadounidenses. Entonces obviamente era un territorio que en su mayoría era estadounidense, pero todavía había mexicanos viviendo ahí y muchos querían ser La independientes. invasión de Texas, dentro de un contexto de una terrible inestabilidad política en el país, con constantes cambios en el gobierno. Si bien consiguen ciertas Mucha victorias, como en inestabilidad. la batalla de El Álamo, los mexicanos descuidan Recuerden su El retaguardia Álamo. y son decisivamente derrotados en la batalla de San Jacinto, cuando fueron sorprendidos en medio de una siesta tras la que su ejército fue diezmado. Aunque Eso es lo más mexicano del mundo. La independencia de Texas mediante la firma del Tratado de Velasco, a la larga no reconoce la independencia como tal. Si bien esto generó recelo de los mexicanos hacia el tío Sam, claro, y también aquí podemos ver en el mapa que hay como dos colores. Este es el Río Grande, el que define la actual frontera, pero este es el río Nueces, donde México reclamaba que era la frontera de Texas, pero la República de Texas reconocía todo esto. Esto era como territorio en disputa, el color como amarillo más fuerte. Y esto era lo que México reconocía como Texas. Si bien esto generó recelo de los mexicanos hacia el tío Sam, este se intensificó aún más con la incorporación de la República de Texas a Estados Unidos en 1845, ya que en Velasco se estipulaba... Y este es otro tema. Desde que Texas se volvió independiente hasta que se anexó como el Estado 28 en Estados Unidos, pasaron 10 años, donde varios presidentes de Estados Unidos a propósito le negaron la entrada a la Unión Americana a Texas por no querer guerra con México. Lo que pasa es que llegó un presidente, James Polk, que tenía otra idea. Le quería anexar Texas, más aparte quería California de México. Lo intentó comprar, le dijimos que no y pues hubo guerra. que esto no podría ocurrir. En abril de 1846 ocurre el incidente de Thornton, enfrentamiento entre militares de ambos países en la frontera tejana. Sí, no solo en la frontera demarcada por los estadounidenses, en el territorio en disputa. Realmente los mexicanos pues pensaban que era territorio mexicano, no es como que hubieran invadido Texas. Y bueno, esto lo usaría James Polk, el presidente de Estados Unidos, para decir algo en plan, los mexicanos han derramado sangre americana en territorio americano. Y lo usarían para declarar la guerra a México. 11 soldados estadounidenses. De esta manera, el entonces presidente de los Estados Unidos, James Polk, le declara la guerra a México. Una de las primeras reacciones ante la declaratoria de la guerra fue la de la proclamación de la independencia de la República de California. Alta California también tenía su movimiento de independencia. Texas, a este territorio también había migrado una buena cantidad de estadounidenses. Pero ojo, no tengamos el pensamiento de que todos los estadounidenses son iguales. A Texas se movieron muchos sureños que estaban a favor de la esclavitud, que eran bastante racistas, ¿no? Para el momento. En cambio, a California se movieron muchos protestantes de Nueva Inglaterra que fueron emigrando por... en inglés se le conoce como el Midwest, ¿no? Esta parte de Estados Unidos. Entonces eran muy diferentes a los sureños. Ellos no querían esclavitud, eran mucho menos racistas que los sureños, eran mucho más abiertos. Por eso en California llegaron muchos migrantes de Asia, por ejemplo. Entonces los estadounidenses que llegaron en California y en Texas no eran los mismos. Y los mexicanos que se quedaron en California vivirían mejores vidas que los mexicanos que se quedaron en Texas. Temerosos de que México tome represalias contra ellos. Sin embargo, esta república sería sumamente efímera. Por más que los mexicanos hayan intentado reprimir a los rebeldes californianos,
Con la llegada de tropas estadounidenses, logran imponerse en la batalla de Monterrey, con una sola guerra. Sí, el Monterrey valga la americano. aclaración, tras la que los llamados Bear Flaggers abandonan la idea de independizarse y se suman a la lucha con el fin de incorporar California a los Estados Unidos. Por otro lado, las fuerzas estadounidenses lideradas por Zachary Taylor continuaron Zachary invadiendo Taylor se territorio volvería mexicano presidente de en Estados diversos Unidos. puntos, librando diversas batallas. Una de las primeras fue la batalla de Monterrey con doble R, en la ciudad Ahora el del Monterrey estado mexicano. de Nuevo León, recordada por el valor de los habitantes de la ciudad, quienes Sí, la batalla de Monterrey fue reñida. O sea, no. capitularon honrosa- Digo, realmente la guerra mexicoamericana fue muy fácil para Estados Unidos. O sea, fue una guerra relativamente sencilla, pero eso no quiere decir que no dimos batalla, especialmente en la batalla de Monterrey. Esta batalla también es recordada por ser la primera en la que participó el Batallón de San Patricio, unidad militar compuesta por inmigrantes europeos, principalmente irlandeses y alemanes, y liderada por... Es importante mencionar que, aunque ahora vemos a los irlandeses como gente blanca, ¿no? Por así decirlo, en Estados Unidos no los veían así. Había discriminación anti-irlandesa, pues por ser de una parte muy rural de Europa, por ser católicos principalmente, ¿no? Estados Unidos es una cultura, bueno, en ese momento anglosajona, protestante, y mientras que Irlanda, los inmigrantes irlandeses eran muy católicos, de la población más católica, incluso hoy. Entonces, pues sí había como un racismo para los habitantes John irlandeses. Riley. Muchos de sus integrantes eran desertores del ejército estadounidense y brindaron un valioso apoyo al ejército mexicano en varias batallas. Sí. Otro importante hito fue cuando los estadounidenses tomaron el puerto de frontera carente de una defensa en octubre de Si no me equivoco, el general 1846, Winfield Scott iniciando estaría, así la campaña en el estado mexicano de Tabasco. sí, estaría a cargo Sin de este embargo, los mexicanos frente de la consiguen guerra. una de sus victorias más importantes en la primera batalla de Tabasco, en donde logran repeler la invasión enemiga. De esta manera, el ejército estadounidense regresa al puerto de frontera, iniciando un bloqueo para desabastecer a las tropas tabasqueñas. A esto se suman los conflictos internos del por sí ya inestable México. En el estado de Yucatán, quien había declarado su El movimiento de independencia independencia de en Yucatán. 1840, estallaron nuevas revueltas a la par que en la Ciudad de México se produjo un levantamiento federalista. Sí, qué complicado llevar una guerra así. Sí, también la República del Río Grande. No sé si fue más o menos por estas fechas, pero sí fue, según yo, dentro de la guerra. Claro, incluso si estas cosas no hubieran pasado, hubiéramos perdido la guerra aún así, pero a lo mejor hubiéramos estado en mejor posición para negociar. Y a lo mejor hubiéramos podido pedir o más dinero por los territorios perdidos, o hubiéramos podido no perderlo todo. Hubiéramos perdido Texas y California, a lo mejor hubiéramos podido mantener cierta parte del desierto, que claro, es desierto, tampoco era muy territorio muy valioso, pero Lo anterior propició el regreso de Santa Anna, quien se había exiliado quien fue en Cuba. presidente de El México creo líder que como guió 14, personalmente 16 las veces, tropas, algo así. dirigiéndolas hacia el norte. Así se encuentran con un contingente estadounidense en la batalla de la Angostura, que terminó con la criticada retirada de Santa Anna, quien había dejado a Valentín Gómez Farías como presidente del país con la consigna de conseguir recursos para la guerra. Mientras tanto, El presidente real seguía siendo Santa Anna. opta por abrir un nuevo frente de guerra tras la toma del puerto de Veracruz. Perdón, donde este es el nuevo desembarcó un frente de nuevo guerra, contingente comandado que por iniciaría Winfield la Scott. invasión del centro de México. Se dice que los estadounidenses pudieron avanzar y asentar una nueva victoria en la batalla de... Ya para este punto la guerra estaba muy perdida, muy, muy perdida. Una vez, todos los países extranjeros que han invadido México lo han hecho a través de Veracruz. ¿Por qué? Porque el camino a la Ciudad de México está muy abierto. Hay poco, si vemos el mapa, aquí las cadenas de la Sierra Madre y el desierto lo hacen muy difícil invadir a México por el norte. Pero aquí, invadiendo desde Veracruz, la Ciudad de México está muy cerca y el terreno es relativamente tranquilo. Entonces, pues sí, España, Inglaterra, Francia 2 veces han llegado a México a invadir por esta zona. Y una vez que capturas la Ciudad de México, pues es victoria total, ¿no? No es como en países como Rusia, que puedes capturar la capital, pero el país puede seguir funcionando, incluso sin su capital. En México no es el caso. Los estadounidenses pudieron avanzar
y asentar una nueva victoria en la batalla de Cerro Gordo gracias a la compra de varios espías mexicanos que los guiaron por el territorio. Regresando a Tabasco, los estadounidenses consiguieron reorganizarse y asentar una nueva victoria en la segunda batalla de Tabasco, en donde logran tomar la capital del estado, Villahermosa. Con esto, consolidan Así el es. control de dos importantes puertos en el Golfo de México. Los estadounidenses avanzan consiguiendo nuevas victorias en las batallas de Lomas de Padierna, Churubusco y Molino del Rey, todas en las proximidades de la Ciudad de México. Objetivo final de los Estaba invasores. perdido la guerra. Estas serían el preludio de la batalla de Chapultepec el 12 de septiembre de 1847 en el cerro homónimo. Este episodio es recordado por la heroica defensa del castillo de Chapultepec por parte de los jóvenes cadetes del entonces Colegio Militar, que fueron conocidos como los Niños Héroes. Así, Este tema de los niños héroes es interesante porque no se tiene mucha evidencia de que es algo que realmente haya pasado y de hecho, si no me equivoco, muchos libros de historia de México quitan el incidente de los niños héroes desde el 2010, creo, o por un año así. Porque no se tiene mucha evidencia que haya sido algo que realmente ha pasado y es más como pues un cuento popular, una historia popular, pero pues sí, probablemente no sea algo mismo, que pasó. una gran cantidad de civiles se levantaron en armas contra los invasores, siendo sus Aunque puede esfuerzos estar mal. inútiles ante la superioridad armamentística del enemigo. Las derrotas en las batallas de Ciudad de México fueron el reflejo de las divisiones internas, la pésima conducción militar Muy y la mala, ausencia muy de un mala. mando político unificado. Las consecuencias inmediatas fueron la rendición del gobierno mexicano y una nueva renuncia de Santa Anna a la presidencia del país y su posterior exilio en Venezuela. A la guerra le continúan los acuerdos entre ambas naciones. El Tratado de Guadalupe Estos Hidalgo. se plasman en el Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado en febrero de 1848 y redactado en su totalidad por Estados Unidos. Además de ratificar su soberanía sobre Texas, se quedaron con el área en disputa al norte del río Bravo, además de los territorios mexicanos entonces conocidos como Alta California y Santa Fe de Nuevo México. Lo anterior representó para México la pérdida de 2.1 millones de kilómetros cuadrados o del 55% del total de su territorio. 55, es realmente más de la mitad del territorio en ese momento. No fue la primera pérdida de territorio que México tuvo en el mero principio de México como un país o como un imperio. Gran Colombia convenció a Panamá de unirse a su federación. La República de Centroamérica se independizó de México. Entonces no era la primera vez que perdíamos territorio, pero definitivamente fue la más grande y la más dolorosa. Y pues sí, todos estos estados, California, Nevada, Utah, Arizona, bla, 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 los conocemos, ¿no? Y este punto rosa es básicamente pues una parte del desierto que unos años después Estados Unidos nos compraría, se le llama la compra de Gadsden. Y bueno, aquí la ciudad de Nogales está más o menos por acá y sería dividida en dos, A Nogales, cambio, Estados Unidos y Estados Nogales, Unidos México. le daría una indemnización que cubra con los gastos de la guerra. Importante resaltar que en estos territorios habitaban un poco más de 100.000 habitantes mexicanos a quienes se les dio la opción de elegir por las nacionalidades mexicana o estadounidense, optando la mayoría por la segunda. Al contar los territorios cedidos con una bajísima densidad poblacional, es evidente que no Sí, los mexicanos en Estados Unidos vivirían vidas difíciles por prácticamente ser invisibles políticamente hasta los años 60, de tener sin ningún tipo de reconocimiento público. Hoy en día es totalmente diferente, ¿no? Y bueno, los territorios prácticamente aquí del desierto no fueron muy valiosos. Incluso si Estados Unidos hubiera perdido la guerra, hubieran seguido siendo una gran potencia y México, si se hubiera quedado los territorios, no hubiera avanzado muchísimo más y probablemente los hubiera perdido a movimientos independistas o incluso si no los hubiera perdido, hubiera sido muy costoso mantenerlos en manos mexicanas. Entonces incluso se podría decir que fue mejor perderlos que quedárnoslos. Claro, California se encontraría mucho oro y eso traería mucha riqueza a la región, pero por lo general, bueno, los territorios no valían mucho en ese momento. También hoy en día hay petróleo en Texas y eso es bastante valioso. Después de esto, Estados Unidos pelearía su propia guerra civil, parte también por todo el anexo de estos territorios que los estados del sur y del norte no sabían qué hacer.
Los hacemos territorios de esclavitud, los hacemos territorios libres, y parte del anexo de Texas y de toda la cesión mexicana serían causas para la guerra civil estadounidense, que sería pues el punto más débil o el punto más doloroso en la historia de Estados Unidos. Entonces se podría decir No que tenía de cierta el forma mismo también se valor dispararon económico un poquito y en el pie. cultural que los estados del día de hoy. Sin embargo, esta afrenta fue muy dolorosa para los mexicanos, quienes aún después de la rendición de su gobierno continuaron con algunas hostilidades contra los invasores, como en la batalla de Santa Cruz de Rosales en Chihuahua. Aunque este episodio significó una contundente victoria para Estados Unidos, acrecentó la división entre los estados del norte y sur por sus ideas contrarias acerca de la guerra, Claro. que sumado a otros motivos derivó a la posteridad en la Guerra de Secesión, acaecida una década después y sobre la que también dediqué un video en el canal. En cuanto a México, Perfecto. las causas de su derrota fueron la ya mencionada inestabilidad interna, perjudicial para la toma de decisiones en momentos de crisis. Asimismo, la marcada desventaja militar y el rezago económico y tecnológico con respecto a Estados Unidos, quien vivía el apogeo de la revolución industrial, concretaron la suerte de México en la guerra. Sí. La verdad es que antes de la independencia, México, Nueva España, era un lugar muy rico y muy poderoso. Muchos dicen que incluso más rico que España. Sin embargo, peleamos una guerra de más de 10 años con España. 10 años en guerra pasaron de hacernos un país o una región muy fuerte a sumamente pobres e inestables. Y la gente que estaba al mando después de la independencia, pues eran elites preocupadas por su propio interés económico y no tanto por el bien del país. Esto dio a tener un ejército débil, un país pobre, en ruinas, muy debilitado. Y bueno, Estados Unidos era más moderno, tenía una industria muy poderosa. Ellos se beneficiaron de toda la inmigración europea, que con estos inmigrantes europeos trajeron aspectos de la revolución industrial que modernizarían la economía del norte de Estados Unidos principalmente. Y pues generales muy buenos. Zachary Taylor, gran general. Winfield Scott es otro gran general. Ulysses S. Grant, otro general que peleó en esta guerra. Simplemente, incluso si el país no hubiera estado dividido, esa excelencia militar que Estados Unidos tenía hubiera sido muy difícil de vencer. Posible, a lo mejor, pero difícil de vencer. Claro, si hubiéramos estado más unidos como país, probablemente hubiéramos perdido menos feo la guerra. Y hubiéramos estado en más posiciones de negociar con los americanos. Y quién sabe qué hubiera pasado. ¿Y tú qué opinas? Bueno, yo ya les dije bastante mi opinión. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y no olvides dejarme tus comentarios, tus recomendaciones. Y nos vemos en el siguiente video.